¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a dar una pequeña explicación de lo que es la entrevista, la cual va a ser abordada por los estudiantes de tercer ciclo de la carrera de comunicación de la Universidad Estatal de Bolívar. Empecemos. Tenemos por concepto a la entrevista, que viene a ser como un diálogo entablado entre dos o más personas, que vendría a ser el entrevistador quien formula las preguntas y el entrevistado quien las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos, ya sea para una investigación, temas de interés o de divulgación científica o de selección de un personal. La entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. Eh, Funciona con todas las reglas del diálogo privado, pero esta está construida para el ámbito público. El sujeto entrevistado sabe que se expone a la opinión de la gente y por otra parte no es un diálogo libre con dos sujetos. Más bien es una conversación radial, o sea, centrada en uno de los interlocutores y en lo que uno tiene derecho de preguntar y el otro de ser escuchado. También tenemos que la entrevista se viene a definir como una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. También se puede decir que es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa o para recabar datos en una investigación, como antes mencioné. Y como finalidad, el objetivo principal de la entrevista es un encuentro cara a cara que permite medir y evaluar la idoneidad de la candidatura. Y por supuesto, para, para elegir a cierta persona a un puesto determinado. También se trata de averiguar si tienes las actitudes y experiencia necesarias para adoptar un puesto o una contribución significativa y provechosa para la empresa. Gracias. A continuación, mi compañero. El entrevistador. El entrevistador debe tener disposición y o paciencia para así llevar a cabo con éxito una entrevista. Debe tener seguridad al momento de empezar a emplear las preguntas. Debe hablar de manera clara, precisa y en voz entendible. Es conveniente que el entrevistador hable en voz regulable, ya que puede ayudar a mejorar de alguna u otra manera el resultado de la entrevista. Debe tener una buena y clara letra para que sea entendible la respuesta del entrevistado. Las preguntas deben hacerlas de manera natural para que el entrevistado responda con sinceridad y se sienta a gusto entrevistándose. Las preguntas deben ser precisas y deben ser sencillas, deben ser exactas a lo que se quiere preguntar y adecuadas al nivel educativo del entrevistado. Y la entrevista debe ser en el menor tiempo posible, o depende de la disponibilidad de tiempo de ambas partes. El entrevistador debe estar seguro de lo que desea preguntar. Si es necesario, anotar las preguntas antes de comenzar la entrevista. Debe estar preparado para realizar preguntas improvisadas a partir de las respuestas. Preocuparse que las preguntas sean de acuerdo al tema. El entrevistado. Uno de los requisitos para que haya una entrevista es que el sujeto entrevistado esté de acuerdo. Esto ocurre normalmente porque tiene algún interés en ser entrevistado. Las 5 razones principales que pueden tener son las siguientes. Por su propio ego, por el deseo de aparecer en los medios o que se escuche su opinión, por publicidad, sobre todo los políticos y entre ellos los famosos,
que dependen de la publicidad para influir en la opinión pública o para continuar en la brecha. Consideran las entrevistas como publicidad gratuita por dinero, aunque según muchos códigos deontológicos, los periodistas no deberían pagar a los entrevistados. Es una práctica frecuente en medios sensacionalistas o amarillistas. Algunos famosos llegan a tener grandes ingresos por ello, para ayudar al periodista. Algunos sujetos se dejan entrevistar simplemente para ayudar al periodista en el desempeño de su trabajo. Por gratitud, el entrevistador logra que el entrevistado acceda a contestar las preguntas sin oponer resistencia, mediante un diálogo introductorio predefinido. La entrevista como instrumento de investigación ha sido utilizada de forma ambiciosa por antropólogos, sociólogos, psicólogos, politólogos o economistas. Por ello, gran parte de los datos con que cuentan las ciencias sociales proceden de las entrevistas. Reglas previo a la entrevista. Debes haber copilado toda la información viable de la compañía, del puesto de trabajo y de quién es el individuo que entrevista. Conoce bien el camino al sitio de la entrevista para llegar a tiempo. Adapta la hora de la entrevista en el tamaño de lo viable al instante del día en que rindes más reglas a lo largo de la entrevista. Escucha atentamente y examina las actitudes a tus respuestas para lograr ir ajustándolas. Si te piden que justifiques los cambios de trabajo, da continuamente causas objetivas y positivas. No mientas jamás. Trata de no ofender la sensación de necesitar el trabajo desesperadamente. Si te inclinas hacia atrás, da la sensación de poco interés por el puesto. Tu móvil debería estar apagado. Compruébalo justo anterior a entrar. Reglas para luego de la entrevista. Nada más concluir, ve a un lugar tranquilo donde hacerte un resumen de cómo te ha ido y de esta forma mejorar en futuras entrevistas. Puedes aprovechar para reforzar puntos positivos que sacaste en la entrevista o poner en claro lo cual no quedase suficientemente contestado. A continuación, mi compañero. Los tipos de entrevista. La entrevista tiene un número de variantes casi indeterminadas. Aquí hay varios tipos de entrevistas que aparecen en los medios de comunicación. Perfil o semblanza. Es cercano a la biografía. Está basado en la combinación de fuentes documentales y testimonio con datos obtenidos de la persona entrevistada para hacer de él un retrato escrito. Se revela los aspectos íntimos del entrevistado. De opinión. Este tipo de entrevista es en el que se preocupa por los ideales, las opiniones y los comentarios de personas del entrevistado. En esta se deberá descartar los puntos ideológicos del entrevistado. Periodística. Se aplica a un especialista en un tema específico. Normalmente se utiliza para formular o complementar una noticia o reportaje. Por eso se descartan puntos notables del tema del que se está hablando. Normalmente se complementan de una vigorosa investigación. Cuestionario fijo. En algunos medios se usa periódicamente con distintas personas. Abarca registros diferentes desde el humor hasta la seriedad. De investigación o indagación. No aparece publicado con forma de entrevista. Se utiliza para obtener o contrastar información. Interpretativa, también conocida como creativa, de personaje, etc. Se interesa por el personaje de una manera global. Interesa el valor estético del texto y el interés humano.
apreciativa. Está basado en la suposición que las organizaciones cambian en la función de las preguntas que se hacen. Aquellas organizaciones que indagan en sus problemas y dificultades obtendrán más de lo mismo, pero aquellas que intenten descubrir qué es lo mejor que pueden encontrar, en las mismas descubrirán cómo tener éxito. En cuanto a las entrevistas que se realizan, tiene un proceso productivo en el área de textos. La laboral. Para informarse, el entrevistador valora al candidato en un puesto de trabajo para ver si puede ser apto o no para realizar su función. La entrevista de personalidad se realiza con la finalidad de analizar psicológicamente a un individuo y en función de esta y otras técnicas determinar el tratamiento adecuado. Informativa de actualidad. Es la vinculada con los hechos del día. Es noticiosa, por lo tanto se redacta en forma de noticia. Jamás se titula con frases textuales. De divulgación, sobre temas especializados en avances o descubrimientos científicos, médicos, tecnológicos, etcétera, o también de temas de actualidad o de interés permanente. Testimoniales, las que aportan datos, descripciones y opiniones sobre un acontecimiento o un suceso presenciado. La presencia televisiva. Con esta entrevista se pretende obtener la versión de una persona que tiene sobre determinado tema, hecho o fenómeno que es noticia o la explicación de este o de cómo ocurrió. La cámara se sitúa en zonas de gran afluencia de personas y el periodista pregunta, por ejemplo, a los pasajeros de los buses de transporte o a los peatones la opinión sobre el resultado de la entrevista. La entrevista consta de dos partes. Una, la noticia misma, y otra donde se recogen un conjunto de opiniones que casi se reduce a bien, mal o indiferente. En el ámbito de los servicios informativos de una cadena, la entrevista es un género de gran importancia, con tantos formatos como necesidades existenciales y normalmente con unos costos bastante reducidos. La entrevista en directo. En contadas ocasiones en que se requiere destacar un acontecimiento extraordinario, se pide al protagonista de una noticia que acuda a la emisora para participar como entrevistado dentro del telediario. Se trata de un formato inusual y que debe administrarse con prudencia. Los personajes de gran relieve, decisiones muy importantes o informaciones de gran trascendencia informativa permiten que en unos minutos se protagonicen, puedan explicarlos a la audiencia. La burbuja. Entre los profesionales de la televisión se suele aludir a la burbuja como el ambiente que se debe crear en torno al entrevistado para que el utillaje y el movimiento natural del estudio no la afecte. Las fases de la entrevista. La entrevista, al considerarse un proceso comunicativo y de interacción social, se constituye en 4 fases, formando en cuenta el antes, el durante y el después de la entrevista. La preparación. En esta fase, antes de concretar el día, la hora y el lugar de la entrevista, es primordial que el periodista elabore un cuestionario con las posibles preguntas relacionadas con el tema a desarrollar. La ventaja de emplear este recurso es que se convierte en una guía para el entrevistador al momento de formular las preguntas, además de que dicho instrumento fortalece el